porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué pasaje tan maravilloso, hermanos! Este pasaje tiene la respuesta a muchas de las inquietudes, o básicamente las dos preguntas que yo me hacía y que hoy les he dicho con anterioridad. La Biblia dice que cuando nos reunamos a tomar la cena, anunciamos la muerte del Señor. Más que publicar y proclamar, se refiere a que disfrutemos. De hecho, se refiere a que hay que testificar de esa muerte, pero también se refiere a que en el momento de la cena del Señor recordemos, porque dice hacer memoria de mí, pero también dice anunciar. Esto quiere decir también que no solamente se refiere a que hay que salir a la calle a hablar de Cristo o a hablar a nuestros alrededores, sino que hace referencia a la vida práctica de esa creencia en que su muerte nos salva. Hay mucha gente, aún puede haber gente aquí sentada o allá en casa sentados que no están seguros si Cristo los salva o no. Hay gente pensando que si comete un pecado se van al infierno. Y hay mucha gente todavía pensando y dudando si de verdad Cristo de verdad salva o no, si fue capaz o no fue capaz. Por eso esta mañana el predicador dijo que había encontrado a alguien, como que fue así, que dijo que le había pedido a Dios y al diablo y ninguno le respondía. Hay gente que incluso ni sabe a quién pedirle. Pero es por la misma incertidumbre que se tiene acerca de las cosas. La Biblia no define las cosas, la Biblia las afirma. Y la Biblia, cuando nos dice a nosotros que es nuestro deber anunciar a Cristo, proclamarlo, por ejemplo, pero aparte de eso, vivirlo, en un momento como este, por ejemplo, usted tiene que estar sentado ahí pensando en la muerte del Señor. Estamos celebrando la muerte de Cristo. No estamos celebrando el cumpleaños de nadie. No hay torta en la mesa. Hay una copa de vino y un pedazo de pan que representa la muerte del Señor. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el Señor Jesucristo murió y nos salvó. Y yo soy salvo. Y yo tengo poder de parte de Dios para vencer la tentación y el enemigo y al diablo y sus legiones de demonios y sobre el pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Yo tengo que sentirme contento y alegre. Si usted no cree eso ni piensa eso en los días que hay Santa Cena, es una cosa horrible. Es una cosa horrible. Es necesario entender que la Biblia afirma de manera clara, en primer lugar, que en la muerte de Cristo se opera la salvación, y por eso nos manda a anunciarla y a vivirla y a disfrutarla y compartirla, porque según la Biblia en Romanos, en primer lugar, el verso número 6 dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. 6 de Romanos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y surge una pregunta: ¿y qué es el viejo hombre? ¿Y qué es eso del viejo hombre? La Biblia, hermanos, en ninguna parte nos dice qué es el viejo hombre, ni qué es la simiente de Adán, por ejemplo. La Biblia lo que afirma es que hay algo en el hombre que nace con él, que se llama pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos enseña, amados hermanos, que todo linaje humano, toda persona nace con pecado, y aún en pecado es concebido. Y eso que identifica al hombre como pecador es lo que se conoce en la Biblia como la simiente pecadora, como el hombre de pecado, como el viejo hombre, como la vieja naturaleza. Le han dado los que estudian la Biblia diferentes nombres, pero ella de manera concreta no se identifica en la Biblia. En la Biblia se identifica el pecado como tal, pero el viejo hombre, lo que se llama la simiente de Adán, la vieja naturaleza, esa que Cristo llevó a la cruz, no.
no la especifica de manera concreta. Por eso, estimados hermanos, tan cierto es lo que les digo, que no todos los hombres pecamos de la misma manera. Y todos los hombres sí tenemos la misma naturaleza de pecado, pero todos los hombres no pecan de la misma manera. Bueno, pecan de la misma manera a la usanza de Adán, pero no bajo los mismos actos de pecado. Hay unos adúlteros, otros no. Pero esos adúlteros o esos que no son adúlteros pueden ser fornicarios o pueden ser mentirosos. Estos no se parecen a estos otros que son homicidas, por ejemplo. Estos otros no se parecen a nadie más, porque estos no son ni homicidas, ni adúlteros, ni fornicarios, sino hechiceros, por ejemplo. Actos de pecado. Los actos de pecado es el canal por donde fluye la simiente o vieja naturaleza del pecado. La simiente de pecado es una cosa y los pecados o actos de pecado son otros. Los actos de pecado son la manifestación externa de la simiente de pecado que está en mi corazón o en el cuerpo, y que en un momento determinado Jesucristo toma y la lleva a la cruz. Nuestro viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Si eso no fuera así, entonces la muerte de Cristo sería igual a la de cualquier parroquiano de este planeta. Pero la muerte de Jesucristo tiene poder porque Él tomó la naturaleza pecadora, aquella que es idéntica en todos los humanos y que se manifiesta de manera diferente en todos los humanos, y la tomó y la llevó a la cruz. Llama la atención, hermanos, que la Biblia nos enseña que cuando el hombre pecó, Jesucristo le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y ella en el calcañar. Algo así dice Génesis. La simiente de la mujer, según estudios que se han hecho, y yo plenamente estoy convencido de ello, es una promesa que Dios hizo desde el momento de la caída del hombre. Esa promesa era nada menos que un ser que iba a provenir de la mujer, que iba a dar vuelta a todo eso que se acababa de introducir en la humanidad. ¿Qué se introdujo? La simiente de pecado, el viejo hombre, lo que ahora Cristo pone en la cruz. Cristo no puso en la cruz el adulterio, Cristo puso en la cruz la fuente del adulterio. Todos no pecan de la misma manera. El éxito, digámoslo en nuestras palabras, de la muerte de Cristo radica en que tomó la fuente de maldad, la que genera la diversidad de maldad, y la lleva a la cruz. Esto explica por qué Dios desde entrada dice: serás herida la simiente tuya en el calcañar. ¿Y quién es la simiente de la mujer? No es Cristo, eso lo dice la Biblia. Y él fue herido. ¿Cuándo fue herido? ¿Cuándo él pudo ser herido en el calcañar? ¿En sus tentaciones? No. La Biblia dice que él fue tentado en todo y no cayó. ¿Fue desobediente? Nunca. ¿El diablo pudo con él mientras él estuvo en carne? Nunca. Pero cuando el Señor sí tuvo temor. Ustedes recuerdan la oración de Getsemaní. ¿Qué pasó con Cristo en Getsemaní? ¿Cómo encuentran ustedes cuando leen la historia de Cristo en Getsemaní? ¿Cómo lo ven? ¿Derrotado? No. ¿Pero cómo lo ven? Si quieres lo leemos. Y van ustedes a ver allí cómo el Señor Jesucristo sí sabía que iba a ser herido en el calcañar. Allá en Getsemaní, el Señor Jesucristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La que tenía que beber. ¿Qué tenía que beber? La muerte. Pero una muerte normal. Jesucristo era Dios. ¿Cómo podía morir siendo Dios? La copa de la naturaleza de pecado. La Biblia dice que Él no era pecador, pero se hizo pecado por nosotros. También dice la Biblia. Él toma la naturaleza de Adán, la naturaleza pecadora, y hasta ya no alcanza mi entendimiento para decir cómo ni cómo lo hizo, pero lo único que yo estoy seguro es que su muerte pasó a la historia
Y la muerte puede hacer lo que hace en el mundo, libertar del pecado al hombre. Y la muerte debe ser el lema de nuestras reuniones y de nuestra proclamación del Evangelio. Porque Él toma la naturaleza pecadora y se hace pecado en ese momento. El momento más peligroso, humanamente hablando, para el Señor fue en el momento de morir, no por morir, porque Él era Dios. Él podía no morir, añádele lo que quiera. Él era Dios, Él podía fingir su muerte, podía hacer lo que quisiera, pero Él literalmente muere como hombre. Pero es que no basta la muerte, porque todo hombre muere. Él lleva sobre sus hombros la simiente pecadora. Y dice, nuestro viejo hombre fue crucificado. Un pecado representó la humanidad y se plasmó en Dios, en el Cristo crucificado. Aquí está el Cristo crucificado, que hizo que yo fuese libertado de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de Dios. ¿Qué hizo? Que Él muriera por mí, sí, pero si es que la naturaleza pecadora no está en Él, está en mí. Tiene que haber algo que me la arranque de mí. Tiene que haber un hecho grandioso, prodigioso, capaz de anular esa simiente pecadora, no que está en la cruz ni en Cristo, está es en mí. Entonces el Señor Jesucristo lleva esa naturaleza pecadora en sus hombros, la lleva a la cruz, y por eso su muerte da vida, porque esa vieja naturaleza que tenía el control y el dominio de la humanidad es puesta sobre los hombros de nuestro Señor. Por eso dice la Biblia que la ira de Dios fue sobre Él, o sea, el castigo de nuestras rebeliones fue sobre Él. Por eso la Biblia bien enseña que en Él somos justificados, porque Él toma la naturaleza pecadora, la opresora de nuestras vidas espirituales, se la echa sobre sí, y eso era lo que Él manifestaba en el Getsemaní. Y Él sudaba, dice la Biblia. Él tenía un sobrecogimiento tremendo, dice que estaba en agonía. No en agonía por la muerte, porque la muerte no había llegado todavía, no, en agonía por lo que le esperaba. ¿Qué le esperaba? Enfrentar al diablo no era un problema enfrentarlo. El problema era que Él tenía que tomar la naturaleza pecadora y cargarla. No sé cómo decirlo porque no lo alcanzo a entender. Es como si Él tuviese que tomar algo en ese momento. Él tenía que tener el rigor del pecado nuestro ahí dentro de Él mismo. Por eso dice la Biblia, se hizo pecado pero no cometió pecado. Por eso la Escritura dice por todas partes que en la muerte del Señor hay victoria. Por eso se dice que en la muerte de Cristo hay salvación. Por eso se dice que la sangre derramada nos libra del pecado. Por eso. Porque no fue derramar sangre común y corriente. El que estaba en la cruz era un hombre, pero también era Dios. Y Él se enfrentó al opresor más grande del mundo, Satanás, y el pecado. Y la Biblia dice claramente, no solamente en Romanos, sino en otras partes, que lo despojó de su poder. ¿Por qué lo despojó de su poder? Porque el arma de Satanás no es el pecado. El arma de Satanás es la simiente de pecado que está en todos. A él le es igual que usted sea un adúltero, un borracho, un fornicario, un hechicero, un maldiciente, un homicida, etcétera, etcétera. Él es indiferente, basta con un pecado y es suficiente, porque Él no vive ni fomenta los actos de pecado. Él alimenta, es la fuente de maldad, que es la simiente pecadora, la que tomó Cristo y la llevó a la cruz. Por eso la importancia de reunirnos a hacer la cena del Señor, pero pensando en su muerte. Algunos ven a Cristo en la gloria y se sienten felices porque lo ven en la gloria. Cuando veamos a Cristo en la gloria será cuando Él nos traslade de la tierra. Mientras usted esté a los pies en la tierra, no lleve sus vistas ni sus ojos a la gloria del Padre, porque puede cometer un error. Se puede ensoberbecerse, enorgullecerse. Nuestros ojos no se deben despegar de la cruz. Nuestra mente no se debe despegar del Calvario. Viendo al Cristo crucificado en el Calvario, yo me puedo humillar y me puedo arrepentir de mis maldades y buscarlo. Pero si lo veo en la gloria,
Puedo ver que la victoria de Él en la gloria es la mía. Y puedo cometer el error de no verlo como lo debo ver, como mi Salvador. En segundo lugar, la Biblia dice claramente también: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En segundo lugar, la muerte que da vida es la muerte de Cristo, porque toma la naturaleza pecadora y la crucifica. Junto con Él la hace morir. ¿Cómo lo hizo? Es algo que no sabemos, pero Él hizo morir eso. En segundo lugar, Él la sepulta, porque dice: fuimos sepultados. ¿Cómo podría yo estar presente en la muerte de Cristo en la cruz y luego en la tumba? ¿Cómo podría yo estarlo? Estuve, y usted estuvo también, porque la simiente pecadora, que es la que fomenta en nosotros la maldad, Cristo la llevó y ella nos representó allí. Y ella fue crucificada. Cristo murió, ella también murió. Cristo lo sepultaron, ella también fue a la sepultura. Y no hay nada más glorioso que ver cómo la Biblia dice que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Por eso dice en la semejanza. Nosotros nos parecemos a Cristo en que morimos, porque la naturaleza pecadora que nos controlaba estuvo allí cuando Cristo murió. Por eso somos semejantes en la sepultura con Él. Y aquí hay unos detalles que debemos decir. Una, dice el verso 6 que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que la simiente de pecado sea deshecha y no tenga autoridad. Por eso la Biblia dice que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Y por qué no puede enseñorearse? ¿Por qué no puede tener el control sobre los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque ya ella, la esencia de esta maldad, esta naturaleza pecadora, fue deshecha. No en el, aquí dice destruida, pero más que desaparecer, se refiere a que fue anulada. A que fue, yo uso esta palabra, como desactivada. Ella está presente, pero no explota. En el cristiano la simiente pecadora está presente, pero ella no controla la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque alguien vino y le puso freno a ello. ¿Y cómo lo hizo? Tomó esa naturaleza pecadora, la llevó a la cruz, la crucificó junto con Él. Él fue herido en su calcañar, porque siendo santo tuvo que llevar dentro de su ser y dentro de su cuerpo algo muy sucio, algo sucio. Fue llevado dentro de Él. Las llevó a la sepultura. ¿Y qué creen que pasó? La Biblia dice que Cristo resucitó. Y así como la vieja naturaleza fue llevada allá a la tumba, dice la Biblia que así también nosotros, para que vivamos bajo vida nueva ahora. ¿Qué pasó con la vieja naturaleza? ¿Fue desaparecida del mundo? No. ¿Pero qué sucedió? Fue inutilizada. Y ya el creyente, al ir a Cristo, se opera todo esto y el creyente surge, o esa persona surge como una criatura nueva. Por eso el nuevo nacimiento sí es verdad. Por eso que Cristo cambia vida sí es verdad. Por eso que el diablo puede más que Cristo es una mentira. Por eso es que hay cristianos que podemos vivir una vida victoriosa. Por eso es que podemos vencer a Satanás y al pecado. Por eso es que si la tentación está aquí, yo puedo caminar para acá. Porque hay un cambio. Mi naturaleza pecadora, la que me controlaba, ya no me controla. ¿Por qué razón? Por la muerte de Cristo. Él hizo una sola cosa perfecta, de golpe, de tajo, para que se acabara el problema del pecado en el hombre. Por eso es que hay vidas transformadas. Por eso es que la Biblia dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso es que la Biblia está regada de frases
como aquellas que dicen que por su sangre, por sus llagas fuimos perdonados. Hay alusión a la Biblia en muchísimas partes donde se habla de que su sangre derramada nos salva, su muerte nos salva. Por eso, porque Él llevó al viejo hombre y como viejo hombre le causó herida en el calcañar. Amados hermanos, por eso es que el que viene a Dios y al que Dios tiene escogido, el diablo no tiene autoridad sobre él. Por eso es que hay autoridad y poder en la iglesia y en el cristiano contra el mal, contra el pecado, contra la tentación y contra el diablo. Por eso, porque el cristiano ha sido liberado a través de la muerte de Cristo, liberado de quien tenía el control de su vida, de sus emociones, sentimientos y decisiones. Es por eso, porque la muerte de Cristo no fue una muerte común y corriente. La muerte de Cristo no consintió en cerrar sus ojitos, aguantar un dolor y por último decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y listo. Todo eso fue tan bonito. Dentro del mundo espiritual y en un presente, en el momento de la muerte del Señor, hubo fenómenos bastante interesantes como estos. Jesucristo estaba siendo herido en el calcañar. La simiente pecadora estaba siendo llevada en Él. En Él nuestros pecados serán cargados y llevados, y yo ahora encuentro justificación. En Él y sobre Él la ira de Dios estaba siendo descargada. Por eso, hermanos, hay que pensar más en el Cristo de la cruz y no en el Cristo que viene. Hay que ir más al pie del Calvario que al cielo mismo, a contemplar su rostro. Es necesario no perder de vista eso. En esta mañana, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Cada vez que se reunís a tomar la copa y a comer el pan, la muerte del Señor anunciáis. Amados hermanos, sin la muerte de Cristo no habría redención. Si Cristo no muere y lo hace de la forma que está en Romanos, no podríamos estar enseñando nada en este tiempo. Pero lo increíble de este mundo es que Cristo vino y muere, y toda una historia de a partir de ahí está impregnada de actos de Cristo en su iglesia a través de los tiempos. Vidas transformadas, hogares transformados, solo por la muerte del Señor. No olvide, la muerte de Cristo no es comparable con la del personaje más grande de la historia. La muerte de Cristo es inigualable, es indiscutible. Él murió, pero no cerró sus ojitos solamente. Había una lucha dentro de Él, anticipada desde el Getsemaní. Es más, yo me atrevo a decir que desde el cielo mismo, porque dice Filipenses que se despojó de su gloria. Él sabía que venía. Y amados hermanos, valoremos la muerte del Señor. Apreciemos eso. Si hay alguien en este recinto que aún no sabe ni tiene convencimiento de que la muerte del Señor le salva, le invito a que medite en ello y busque de Dios. Para ser salvo se requiere a Cristo. No es mi religión, no es mi fe, no es mi práctica de vida, no es mis pensamientos, es Jesucristo. Y otra cosa que le quiero recordar para terminar: Jesucristo, al hacer eso por nosotros, nos quitó el principal problema que tendríamos como humanidad, el problema del pecado. No lo quitó. Y siempre he dicho que Dios nos ha solucionado dos cosas básicas y que incluso ni la iglesia a veces le pone atención. Una, el alimento. Eso lo dice Mateo 6. El alimento no es problema para el cristiano, el sustento. Y el otro problema que nos quitó de encima fue el problema de nuestro pecado. Ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque otro lo llevó por mí, pero lo llevó de esta manera. Se echó sobre sí la simiente pecadora, la desecha, la destruye, la hace morir, la lleva a la tumba, la sostiene 3 días en la tumba. Y cuando Él resucita, la vieja naturaleza no puede resucitar porque fue anulado su efecto. ¿Qué resucita? Ya resucita es el que es llevado allí, Cristo, junto con el nuevo hombre que cree en Él.
Hace falta mucho tiempo para explicar muchas cosas sobre esto, pero a manera de conclusión, la muerte que da vida es la muerte de Cristo, porque no fue una muerte común y corriente, fue una muerte diferente. ¿Por qué? Porque Él llevó sobre sus hombros, crucificó, hizo morir, sepultó a la naturaleza pecadora y le quitó todo su poder. Soberano Dios, gracias, bendito Padre. Yo sé, Señor del cielo y de la tierra, que lo que he hablado es verdad. Yo estoy plenamente seguro, Señor, que la muerte tuya tuvo que ser diferente. Yo sé, Padre, que tu Hijo amado llevó sobre sí mismo esa herramienta, ese instrumento que usa Satanás para acobardar a la humanidad. Y te doy gracias, Señor, porque tú desde que hiciste eso hasta el presente has ido libertando de generación en generación en todo el mundo, hombres y mujeres, jóvenes, niños, que han pasado de muerte a vida por tu muerte. Muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado hermano, explicado hoy ya el significado de la muerte del Señor y el por qué debemos de anunciarlo, quiero invitarlo a que participemos de la cena del Señor. Tenga la bondad de tomar el pan, de tomar la copa y tenga la bondad de echarse mentalmente una pasadita por el Calvario. Lleve su mente al Calvario, hermano y hermana, por un momento. Si quiere, agache su rostro y medite sin cerrar sus ojos, pero ¿por qué no piensa en lo que aconteció en el Calvario? Mientras meditamos en ese hombre que fue capaz de llevar sobre sí la naturaleza pecadora que me acobardaba y me dominaba, le damos gracias a Dios. Padre querido, gracias por este honor y este privilegio. Siendo yo el que debía de estar en la cruz, fuiste tú. Siendo yo el que debía pagar por mi maldad, fuiste tú. Siendo yo el que debía morir, fuiste tú, Señor. Gracias por este momento cuando nos permites participar de este evento glorioso para recordarte, pero sobre todo para recordar y anunciar la muerte tuya. Muchas gracias. Bendiga estos elementos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito ahora a estar de pie, amada iglesia, porque a quien vamos a recordar no es nuestro vecino ni nuestro compadre, es nada menos que el Salvador de mi vida. Y Él merece todo el honor y toda la gloria y todo el respeto del mundo. Vamos a tomar en nuestras manos el pan y recordando lo que las palabras del Señor fueron dichas por el apóstol Pablo, cuando dice en Corintios que él lo que también fue enseñado, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y partiendo y habiendo dado gracias, mejor dice, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, de su sacrificio, de su muerte, vamos a participar del pan. También dice la Escritura que toma la copa después de haber cenado y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa del Señor. Amados hermanos, ¿qué hemos recordado hoy? Con la copa y el pan, ¿qué estamos recordando? La muerte del Señor por mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Soberano Dios, gracias de nuevo. Gracias, Señor, por este momento, por la linda oportunidad que nos has dado en esta mañana de recordarte y sobre todo recordarte allí, postrado en esa cruz, muerto, dando su vida por mí. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Ya pasarán por sus sillas un hermano para recoger los vasitos. Quiero hacerles una recomendación muy breve, hermanos. No olvidar orar por los hermanos. No olvidar, hermanos queridos, por favor, pónganme atención a este anuncio. Mire, hermano, no olvidar la comunión entre nosotros, por favor. Tenemos celulares, tenga la bondad, marca el celular, la línea de su hermano y le pregunte a su hermano cómo está, cómo amaneció. No podemos visitarle, pero podemos usar esto. Tenga la bondad y que el Señor nos ayude. Cuídese mucho y que el Señor Todopoderoso le guarde en esta semana. Gracias, hermanos.